Hermanos, buenas noches. La gracia y la paz del Señor. Antes de comenzar quisiera comentar algo que estando en Cartagena el Señor me abrió puertas para compartir el martes y el miércoles. Y yo desde hacía días traía una carga y creí que esa carga se había quedado en Cartagena más. Cuando los hermanos me invitaron a compartir, realmente para mí fue sorpresa porque realmente yo venía a seguir aprendiendo más de los hermanos y orándole al Señor que debía compartir. Pues el Señor me colocó volver a compartir lo que había compartido en Cartagena, ya que por circunstancias el día martes, que realmente lo que voy a compartir fueron muy poquitos hermanos, entonces creo que la carga es para todos, hermanos. Y como decía nuestro hermano Bet, ojalá todos hayamos nacido de nuevo los que estamos aquí, porque esa es la carga del día de esta noche, el nacimiento de nuevo. Amén, hermanos. Si me acompañan, vamos a Juan capítulo 3, desde el versículo 1. Como hablaba nuestro hermano Pablo esta mañana, en el matrimonio, los recién casados que les daban un año, creo que era 28 días, que los encerraban, era para que hubiera bebé, ¿cierto? Y realmente lo que el Señor hizo en la cruz, lo que acabamos de celebrar, fue para dar vida a muchos, a los que no habían creído. Ya cuando creen, les da esa vida nueva. Amén. Juan 3:1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí y nos devolvemos al versículo 3, que es las mismas palabras del Señor Jesús. Esto no lo dijo cualquier hombre, lo dijo aquel que iba a morir en la cruz por nosotros. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo. Cuando el Señor repite de cierto, es como asegurando más su verdad, recalcándola, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muchos de nosotros, por la misericordia del Señor, ya hemos conocido del Señor, pero de pronto, cuando nosotros llegamos de un trasfondo como el católico al cristianismo, llegamos pensando que es lo mismo, solo que cambiamos de católico a cristiano. Nosotros cumplimos con ir a un ritual un domingo, hacer ciertas cosas, y lo pasamos al cristianismo. Creemos que es lo mismo venir, estar en una reunión, alabar al Señor, orar, ofrendar e irnos, y ya cumplimos. Pero la palabra del Señor nos dice que hay que nacer de nuevo para ser hijos. En Juan 11, el Señor nos explica qué es nacer de nuevo. Juan 11, versículo 25.
Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Nosotros lo creemos? Amén. Gloria al Señor. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Pero el Señor también, cuando llama a sus 12, aún entre ellos estaba Judas. Está en Juan 6:64. Aunque Judas andaba con él, el Señor conocía el corazón de Judas. Pero hay alguno de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. En Juan 6:71, allá adelantico dice: hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Judas fue uno de los que caminó con el Señor, vio sus enseñanzas, vio sus señales y aún tomó la cena con el Señor, pero no creyó, hermanos. A veces para nosotros es incomprendible que habemos hartos hermanos aquí, gloria al Señor, y en las localidades de cada uno de nosotros nos reunimos con hermanos y creemos que por el hecho de llamarnos hermanos ya ha sido nacido de nuevo. Pero me llamó la atención en Sasaima el testimonio de un hermano, que es por la carga que tengo desde Sasaima, traía esta carga. No sabía porque realmente no sabía dónde iba a compartir. El hermano me contaba que él, por agradar a su esposa, que conoció primero del Señor, asistía a reuniones, tomaba la cena, oraba, alababa al Señor, y así pasaron 10 años. 10 años engañado el hermano. 10 años creyendo que era pasar de un sitio a otro, que era el Dios que nosotros desafortunadamente veíamos en el catolicismo, estaba ya crucificado en una imagen de yeso. Y aquí los hermanos no hay imágenes, pero ese venía siendo el mirar del hermano. Hasta que un día el Señor le quitó el velo y el hermano reconoció que no había nacido de nuevo. ¿Cuántos de nosotros podemos tener ese mismo velo, creyendo que ya hemos nacido de nuevo? La palabra dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto fue en el tiempo del Señor. Pero en nuestros tiempos el Señor ya fue glorificado. Amén. Y el Señor ya no viene sobre nosotros, sino mora en nosotros. Y a través de que el Señor mora en nosotros, nosotros debemos dar frutos. Los frutos del Espíritu son el amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. ¿Tenemos esos frutos, hermanos? Ojalá que todos los tengamos, hermanos. Y si no, empecemos a meditar qué está pasando en nuestras vidas. Si nosotros hemos creído en nosotros, que ya somos salvos,
pero nuestra vida sigue siendo igual antes de que confesáramos al Señor, algo está andando mal en nuestras vidas. Por ahí está Juanita, tiene 3 meses, la bebé más pequeña aquí del campamento. Y si venimos en 2, 3, 4, 5 años y vemos la misma bebé, no es raro. Tenemos que empezar a preguntarnos de que algo está pasando, que algo no anda bien. Porque está bueno, ahorita la conocemos de 3 meses y es bebé y hay que cambiarla y todo. Pero en 5 años, en 7 años, que toque hacerle lo mismo, es anormal, hermanos. Es anormal. El Señor quiere que nosotros demos frutos, hermanos. Y no es lo mismo que nosotros podamos, nosotros en nuestro hogar, como padres, la mayoría aquí somos padres, algunos lo van a hacer con la misericordia del Señor. Nosotros, si vamos a llevar a nuestros hijos a los caminos del Señor, y nuestros hijos ven que nosotros asistimos a una reunión, que nosotros oramos, que nosotros alabamos al Señor, pero salimos de aquí y somos distintos, ¿qué ejemplo les estamos dando a nuestros hijos? ¿En qué Señor van a creer ellos? Si nosotros oímos la palabra del Señor y la obedecemos y tratamos de dar rectamente el Señor, ese es un buen testimonio para que nuestros hijos sigan al Señor. Pero si nosotros damos mal testimonio, nuestros hijos nos van a ver como hipócritas, hermanos. En lugar de ser la ayuda para ellos, vamos a ser el tropiezo para ellos. El Señor nos ha colocado a nosotros como una encomienda. Y la primera encomienda, como hablábamos, es nuestro prójimo. El testimonio que damos a nuestras esposas, nosotros los varones, y las mujeres a sus esposos. A la primera persona que el Señor nos llama a amar es a nuestras esposas. Es el primer núcleo familiar. Es hay una palabra para eso. El primer ministerio de nosotros los varones es amar a nuestras esposas y ellas a someterse a sus esposos. Si hay esa unidad, como hablaba de nuestro hermano Pablo, los dos mirando a Cristo, se va a edificar una casa sobre la roca. Va a ser muy fácil. Pero si los dos, o uno de los dos, está jalando para otro lado, nuestros hijos son los mayores, sin malas palabras, no jueces, manipuladores. Ellos aprovechan, ellos nos conocen muy bien. Ellos saben cuál es el padre alcahueta y cuál es el padre que lo lleva por el camino derecho. Ellos, si necesitan un favor, van al padre alcahueta. Eso es por naturaleza, todos lo hacemos así. Pero si los dos están de acuerdo, hermanos, mirando a Cristo, va a haber una buena edificación de nuestros hijos. Pero si los dos estamos mirando para donde no es, dándole mal testimonio a nuestros hijos, ¿a dónde los vamos a llevar? Ellos pueden ser nuestros jueces, hermanos. Ellos pueden decir, mis padres oyen y ponen en práctica lo que el Señor les habla. Son varones de Dios. También nos pueden decir, ellos son unos hipócritas delante de los hermanos, delante del mundo. Porque aquí nos podemos engañar. Ponemos una cara de santidad, hasta nos puede salir una aureola. Pero ¿cómo está nuestro corazón con el Señor? ¿Cómo está con nuestro corazón delante de Dios? A Él no lo podemos engañar, hermanos.
¿Y cómo vamos a llevar a nuestros hijos, hermanos, al Señor? Eso es más delicado todavía. Nosotros como padres tenemos un anhelo, donde hemos conocido el Señor, de que toda nuestra familia llegue a los pies del Señor. ¿Cierto? Es algo que el mismo Espíritu nos guía, porque nosotros ya conocemos la verdad. Sabemos que si nuestros hijos no creen, se van a perder. Entonces, en nuestro afán empezamos a hablarles del Señor, a insistirles del Señor. Y puede llegar que un tiempo ellos de tanta cantaleta, porque si no tenemos sabiduría les vuelve cantaleta. Van a hacer una oración de fe, pero no van a creer en el Señor, hermanos. Lo van a hacer por salir del paso. Y ahí es donde nosotros bajamos la guardia. Ah, no, mi hijo. A mí me pasó, no con mi hijo. Me pasó con mi madre, también en ese anhelo de que ella buscara al Señor, le insistíamos y ella hizo una oración de fe. Pero con el pasado el tiempo vemos que no hay un fruto. O sea, fue una oración en vano. Igual mis hermanos en la carne. Les hablábamos, les predicamos y como por salir del paso, sí, venga, la hago. Yo ya llevo varios años en el Señor, por la misericordia de Él. Y en todos esos años ninguno de ellos ha querido dar el paso de obediencia. Cuando ellos hicieron la oración de fe, yo, gloria al Señor. Pero pasó 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Y siguen siendo los mismos. Enredados en las cosas del mundo. Tomando trago. Bueno, mi mami no. Mis hermanos. Muchas veces puede pasar así con nuestros hijos, hermanos. Creemos porque que ellos hicieron una oración de fe, ya son salvos. Nos descuidamos, los dejamos así. Dejamos pasar el tiempo. Y no estamos apercibidos si ellos nacieron de nuevo. Si ellos hubieran nacido de nuevo, tiene que haber un cambio en su vida. Tienen que empezar a dar frutos porque están ya en la vid verdadera que es Cristo. Así como nosotros, si estamos en la vid verdadera, tenemos que dar un fruto. Si no estamos en Cristo, vamos a seguir iguales, caminando en una religión, cumpliendo cada 8 días, cada 3 días. Podemos asistir a todas las reuniones que queramos. Pero si no está Cristo, nunca vamos a dar fruto. Muchas veces podemos, en lugar de atraerlos a Cristo, apartarlos. No estoy diciendo que no se les debe predicar, hermanos. Hay que hablarles de la palabra, insistirles en la palabra. Pero toca hacerlo con sabiduría. No como que entren a las cosas del Señor obligados y orar por ellos. Hay que doblar mucha rodilla por nuestras familias. Muchas veces es más fácil que lleguen a los caminos del Señor nuestros amigos, nuestros vecinos, que nuestra propia familia. Y cuando hagan una oración de fe, hermanos, mire lo que dice la palabra del Señor en Romanos 10. Cuando estemos evangelizando, muchas veces nosotros cuando evangelizábamos creíamos que todo el mundo aquí hiciera una oración de fe, ya era salvo. Decíamos, desde ahora tú eres un hijo de Dios. Ya. Pero la palabra dice que hay que dar fruto. Amén. Romanos 18. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, esa palabra encierra la vida eterna, hermanos. Y creyeres en tu corazón.
que muchas veces las personas hacen una oración sin creer, y son oraciones muertas. Ese creyeres los puede llevar de la muerte a la vida. Ese creyeres es el que nos da vida eterna. Ese creyeres es el que nos da un nuevo nacimiento. Si no hay ese creer, todavía estamos muertos en delitos y pecados, hermanos. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor nos dé sabidurías de aquí en adelante de evangelizar conforme a su palabra, hermanos. Amén. Mire que nosotros siempre tratamos de forzar las cosas. Y cuando estamos forzando las cosas, es en nuestra carne. Porque cuando el Señor está actuando, Él es lo más de apacible. Él nos trae con lazos de amor. En cambio nosotros quisiéramos traer a nuestra familia aún con cadenas, con grilletes. Tiene que creer, no. El Señor nos llama a que oremos por ellos, que doblemos las rodillas por ellos y les prediquemos la palabra. Y Él hará, porque fieles son sus promesas. Dice también en las palabras, por sus frutos los conoceréis. Y este hermano, les cuento que duró tantos tiempos con esa venda. La familia creyente y no creyente de él daba testimonio de que el hermano no era el mismo. Sus vecinos, la misma iglesia decía, a este hermano realmente ya nació de nuevo. Es un hermano que está dando frutos hoy día y alabamos al Señor por eso. Amén. Pero mire que uno pensaría que es, bueno, sí, los hermanos de denominación, los que se reúnen, pueden andar en su religiosidad siguiendo un pastor o una falsa doctrina. Pero entre nosotros también, hermanos, pueden haber hermanos que no han nacido de nuevo. Amén. Nosotros no estamos lejanos de ello. Cuando nuestros hijos son renuentes a creer en las cosas del Señor, sí, hay que orar por ellos, pero también hay que ejercer nuestra autoridad como padres. El hecho de que ellos no quieran creer en el Señor no es dejarlos que hagan lo que se les dé la gana, y mucho menos en nuestra casa. En nuestra casa mandamos los padres, primeramente los varones. Y en mi casa se hace esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. En mi casa no se hace esto, esto y esto. ¿Por qué? Porque así dice el Señor. Tenemos que establecerle los mandamientos que el Señor nos ha impuesto a nosotros. Y si nosotros los podemos cumplir, ellos también los deben cumplir. Ellos no están ajenos al gobierno de nosotros. Desde que estén viviendo en nuestra casa, ellos deben someterse. Si no se quieren someter, es que ya se pueden mantener solos, ya se pueden ir de la casa. Así de fácil, hermano. Pero que el Señor no nos vaya a juzgar el día de mañana por alcahuetas. Y si nosotros somos fieles, el Señor nos va a respaldar y nos va a bendecir. Y nuestros hijos van a llegar a los pies del Señor, porque son promesas del Señor. Pero vuelvo a decir, pero si nosotros les predicamos y no lo aplicamos a nosotros mismos, también pueden haber consecuencias, hermano.
Si me acompañan a Mateo 7:16. Una muestra de que hemos nacido nuevo, el Señor nos la recalca, es con el fruto. No que asistamos a reuniones, porque aún los católicos hacíamos eso. Yo en mi vida, antes de conocer a Cristo, era bien religioso. Tanto que yo me iba para la cancha de tejo, jugaba de 2 de la tarde a 7 de la noche, y ya tomaba a las 8, me iba sagrado para la misa. Salía de misa y seguía tomando. Iba ahí, apaciguaba un poco mi conciencia, ya había cumplido, y seguía mis cosas. Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nosotros podemos ser cortados y echados al fuego, hermanos, si estamos dando fruto. Sabemos que tenemos un Dios misericordioso, amoroso, pero también es un Dios justo. Decía un hermano en estos días en Bogotá que a nosotros nos gusta que nos hablen del amor de Dios. Que Dios nos ama, que Dios nos guarda, que Dios nos bendice, y es verdad, ese es nuestro Dios. Pero también que cuando nos va a corregir, ya como que no queremos escuchar mucho eso. Pero estamos en los últimos tiempos, hermanos. Los tiempos del Señor están cerca. Aprovechemos el tiempo que nos queda primeramente con nuestras esposas, nuestros hijos, nuestra familia, de tratar de encaminarlos hacia Cristo. Y aún nosotros mismos, si estamos cansados, ¿quién más que nosotros, aparte del Señor, nos conocemos? ¿Cómo estamos caminando? ¿En qué están nuestros pensamientos? ¿En qué están nuestros negocios? ¿Todo para este mundo? ¿Todo para hacerle ladrillos a Faraón? ¿O estamos trabajando para las cosas celestiales? Estamos trabajando para la obra del Señor. Con esto no quiero decir que no se deba trabajar. Se debe trabajar en lo secular. También tenemos que llevar nuestra provisión a casa, pero sin dejar de mirar las cosas de Cristo, hermanos. Todo lo de aquí es vano. Hablábamos, les enseñaba Orlandito. Vanidad de vanidades es todo esto. Todo esto es vanidad. Una hermana decía, uno se muere y nada se va a llevar. No le van a echar a uno el carro, aún ni una cobija de más. Siempre lo echan es como una sábana, creo. Nada nos vamos a llevar. Pero ¿con qué nos vamos a presentar delante del Señor? ¿Con las manos vacías? ¿O con lo que hayamos hecho para Él, para su obra? Lo poco que podamos hacer. Y Él no lo necesita. Realmente eso no es para Él, es por nosotros. Porque Él es el Dios Todopoderoso, el que creó todo.
el que nos dio a su Hijo, como celebrábamos en esta noche. Dio a su propio Hijo para darnos vida eterna. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, porque lo vamos a estar tarde con los hermanos, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de iniquidad. Nos decía nuestro hermano Juan. Son obras en la carne. Son obras en la carne. Son cosas buenas que nosotros hacemos para Dios, entre comillas, pero realmente muchas veces el Señor conoce nuestros pensamientos y sabe que es como para vanagloriarnos. Que mire que tal hermano sí predica. ¿Cómo predica ese hermano de bien? ¿Cómo ese hermano evangeliza de bien? ¿Cómo ese hermano se da por los otros hermanos? Y si lo hacemos en la carne, son trapos de inmundicia, hermanos. Todo lo que hagamos. En estos días leía un comentario que la manera más fácil de santificarnos es que todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Nosotros, si llegara aquí, bueno, a la mayoría le cae mal Santos, pero si llegara aquí Santos y le pidiera un vaso de agua, no se lo va a llevar de mala gana. Igualmente, si vamos a hacer cualquier cosa para el Señor, con toda reverencia, con toda santidad, mirando al Señor en cada hermano, en cada situación, pidiéndole al Señor que vaya delante de nosotros. Que cada vez que hagamos algo creyendo, estemos seguros que sí lo estamos haciendo es para el Señor y no para nuestra vanagloria. No por ganancia deshonesta, porque eso es trapos de inmundicia. Nosotros le podríamos decir al Señor, cuando estemos enfrente y el Señor nos diga, nunca os conocí, ¿qué le podemos decir? No, Señor, yo asistí a reuniones. ¿No se acuerda? Mire, yo tengo unos 15 años yendo a las mismas reuniones. Lunes, miércoles, viernes, sábados y domingos. Yo ofrendaba, lloraba, yo te alababa, yo te cantaba. Ustedes se imaginan, hermanos, que nosotros camináramos toda la vida, 100 años, nuestros padres de 120 años, y nos dijeran nuestros padres, ustedes no son hijos. Así el Señor le puede decir a muchos, nunca os conocí. Si eso es lo natural, es una tragedia. 100 años engañados. Imagínense cuando estemos delante del Señor, creyendo que somos hijos. Y no lo seamos. Esto no es para asustarnos, hermanos. Bueno, sí deberíamos asustarnos. Porque si no somos hijos, no vamos a estar con el Señor. Y eso sí nos debería asustar. Claro. Pero es para que recapacitemos y busquemos al Señor y miremos nuestras vidas. Cada uno de nosotros. Ojalá que aquí ninguno tenga que arrepentirse. Que sea solo uno más para los que están viendo por internet.
Ojalá que todos seamos hijos de Dios, que todos hayamos nacido de nuevo. Ese es mi deseo, pero mucho más del Señor. Porque el Señor dio su vida fue para traer hijos. Y como estamos en el campamento para prepararle esposa a su amado hijo, que somos nosotros, los que hacemos parte de la iglesia, los que componemos el cuerpo de Cristo. El Señor murió por todos, pero no todos van a ser salvos. Que estemos nosotros entre ellos, hermanos. El Señor nos ayude a examinarnos y nos muestre cuál sea la realidad de cada uno de nosotros. Si hemos nacido de nuevo, tenemos vida eterna. Y si aún no lo hemos nacido, que nos la dé. Él es misericordioso. Estamos a tiempo. Desde que haya vida, hay esperanza. El problema es que nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir. Entonces es mejor empezar de una vez. Hoy estamos, mañana no sabemos. Más bien que el Señor nos pueda decir, en lo poco has sido útil, en lo mucho te pondré. Y alcancemos a ser siervos inútiles, hermanos. Por lo menos el Señor nos diga siervos inútiles. Amén, hermanos. Eso es lo que quería compartir con los hermanos. Oremos, hermanos.